antes de que usted naciera, Dios planeó este momento en su vida. No es un accidente que usted esté escuchando este audiolibro. Dios ansía que usted descubra la vida para la cual Él lo creó que viviera, aquí en la tierra y para siempre en la eternidad. Día número 35. El poder de Dios en su debilidad. Nos encontramos en el propósito número 4. Usted fue moldeado para servir a Dios. Dios se deleita en usar a las personas débiles. En 2 Corintios 13:4 dice: somos débiles, sin embargo por el poder de Dios viviremos con Él para servirles a ustedes. Todos tenemos debilidades. De hecho, usted tiene su lista de defectos e imperfecciones físicas, imperfecciones emocionales, intelectuales y espirituales. Es probable que tenga circunstancias incontrolables que le debiliten, tales como limitaciones financieras o relacionales. El asunto más importante es qué hace con esas circunstancias. Usualmente negamos nuestras debilidades, las defendemos, las excusamos, las escondemos y las resentimos. Esto previene que Dios las use de la manera que Él desea. Dios tiene una perspectiva diferente a nuestras debilidades. Él dice: mis pensamientos y mis caminos son más elevados que los de ustedes. Por tanto, a menudo Él actúa de maneras que son exactamente opuestas a las que esperamos. Pensamos que Dios solo quiere usar nuestras fortalezas, pero Él también quiere usar nuestras debilidades para su gloria. La Biblia dice: Dios escogió deliberadamente lo que el mundo considera débil, para avergonzar a los fuertes. Sus debilidades no son un accidente. Deliberadamente Dios las permitió en su vida con el propósito de demostrar su poder a través de usted. Dios nunca se ha impresionado con la fuerza o la autosuficiencia. De hecho, a Él lo atraen las personas que son débiles y que lo admiten. Jesús consideró este reconocimiento de nuestra necesidad como ser pobre en espíritu. Es la actitud número 1 que Dios bendice. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios se deleita en usar a personas imperfectas y ordinarias para hacer cosas extraordinarias a pesar de sus debilidades. Si Dios solo usara a personas perfectas, nunca se haría nada porque ninguno de nosotros es sin defecto. El hecho entonces que Dios usa a personas imperfectas es muy alentador para todos nosotros. Una debilidad o un aguijón, como lo llamó Pablo, no se trata de un pecado o un vicio o un defecto de carácter que se puede cambiar como la gula o la impaciencia. Una debilidad es cualquier limitación que heredó o que no tiene poder para cambiar. Puede ser una limitación física como un impedimento, una enfermedad crónica, tener un bajo nivel de energía nato o una discapacidad. Puede ser una limitación emocional, tal como la cicatriz de un trauma o una memoria dolorosa, una idiosincrasia de personalidad o una disposición hereditaria, o puede ser una limitación intelectual o de talentos. No todos somos superinteligentes o talentosos. Cuando piensa en la limitación en su vida, quizás se sienta tentado a concluir: Dios nunca podría usarme. Pero Dios jamás es limitado por nuestras limitaciones. De hecho, Él se deleita en poner su gran poder en vasos ordinarios. La Biblia dice: somos como vasos de barro en los que este tesoro ha sido puesto. El poder verdadero viene de Dios y no de nosotros. Como vasos de barro somos frágiles, con defectos y nos quebramos fácilmente. Pero Dios nos usará si le permitimos que trabaje por medio de nuestras debilidades. Para que eso ocurra, tenemos que seguir el modelo de Pablo. Algunos consejos son: admita sus debilidades, acepte sus imperfecciones, deje de pretender que lo tiene todo bajo control y sea franco con usted mismo. En lugar de vivir en negación o de dar excusas, tómese el tiempo para identificar sus debilidades personales. Quizá quiera hacerse una lista de ellas. Dos grandes confesiones en el Nuevo Testamento ilustran lo que necesitamos para vivir saludablemente. La primera fue la de Pedro, quien dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. La segunda confesión fue la de Pablo, quien le dijo a una multitud que literalmente lo estaba adorando: solo somos seres humanos como ustedes. Si quiere que Dios lo use, tiene que saber quién es Dios y tiene que saber quién es usted. Muchos cristianos, especialmente los líderes,
se olvidan de la segunda verdad. Solo somos humanos. Si es necesario que pase por una crisis para admitir esto, Dios no vacilará en permitirla porque Él lo ama. Otro consejo es: conténtese con sus debilidades. Pablo dijo: estoy alegre de gloriarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo trabaje por medio de mí. Como sé que todo es para el bien de Cristo, estoy muy contento con mis debilidades. A primera vista esto no tiene sentido. Queremos ser libres de nuestras debilidades, no estar contentos con ellas. Pero estar contento es una expresión de fe en la bondad de Dios. Lo que dice es: Dios, creo que me amas y creo que sabes que es lo mejor para mí. Pablo nos da varias razones para estar contentos con nuestras debilidades natas. Primero, nos causan que dependamos en Dios. Refiriéndose a su propia debilidad a la cual Dios rehusó quitarle, por ejemplo, Pablo dijo: estoy muy feliz acerca del aguijón, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mientras menos tenga, más dependo de Él. Cuando sea que se sienta débil, Dios le está recordando que dependa de Él. Nuestras debilidades también nos previenen de la arrogancia, nos mantienen humildes. Pablo dijo: para que nada se me subiera a la cabeza, se me dio un impedimento para mantenerme en constante contacto con mis limitaciones. A menudo Dios junta una gran debilidad con una gran fortaleza para mantener nuestros egos bajo control. Una limitación puede actuar como un regulador para prevenirnos de que vayamos muy rápido y de que nos adelantemos a Dios. Cuando Gedeón reclutó un ejército de 32,000 soldados para pelear contra los madianitas, Dios lo redujo a 300, haciendo las posibilidades de victoria 450-1, cuando fueron a pelear contra 135,000 soldados enemigos. Parecía ser un plan para el desastre, pero Dios lo hizo para que Israel supiera que fue el poder de Dios, no su propia fuerza, lo que lo salvó. Nuestras debilidades también nos motivan a tener comunión con otros creyentes, mientras que la fortaleza genera un espíritu independiente. No necesito a nadie. Nuestras limitaciones muestran cuánto nos necesitamos los unos a los otros. Y es que cuando juntos entretejemos los hilos débiles de nuestras vidas, se crea una cuerda de gran fuerza. Base Horner dijo humorosamente: los cristianos como copos de nieve son frágiles, pero cuando se juntan pueden parar el tráfico. Más que todo, nuestras debilidades aumentan nuestra capacidad para sentir simpatía y para ministrar. Nos sentimos más inclinados a ser compasivos y considerados de las debilidades de otros. Dios quiere que tenga un ministerio que refleje a Cristo en la tierra. Esto significa que otras personas van a encontrar sanación por medio de las heridas que usted ha sufrido. Sus mensajes de vida más impactantes y su ministerio de más efectividad procederán de sus heridas más profundas. Las cosas que más lo apenan, las que más lo avergüenzan y las que más duda en compartir son las herramientas exactas que Dios puede usar poderosamente para sanar a otros. Un gran misionero llamado Hudson Taylor dijo: todos los gigantes de Dios eran personas débiles. La debilidad de Moisés era su enojo. Lo condujo a que matara a un egipcio, que golpeara la roca cuando estaba supuesto a solo hablarle, y que quebrara las tablas de los 10 mandamientos. Sin embargo, Dios transformó a Moisés en el hombre más humilde de la tierra, como lo dice la Biblia. La debilidad de Gedeón era su poca autoestima y sus profundas inseguridades, pero Dios lo transformó en un hombre poderoso y valiente. La debilidad de Abraham era el temor. No una vez, sino 2 veces dijo que su esposa era su hermana para protegerse, pero Dios transformó a Abraham en el padre de todos que tienen fe. David, el adúltero, se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios, y Juan, uno de los arrogantes, hijo del trueno, se convirtió en el apóstol del amor. Y la lista podría continuar. Tomaría mucho tiempo hablarles de las historias de fe de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y de todos los profetas. Sus debilidades fueron convertidas en fortalezas. Eso dice la Biblia. Dios se especializa en convertir debilidades en fortalezas. Él quiere tomar su mayor debilidad y transformarla. Otro consejo es: comparta francamente sus debilidades. El ministerio comienza con la vulnerabilidad. Cuanto más baje su guardia, se quite su máscara y comparte sus luchas, Dios será más capaz de usarlo en servir a otros. Pablo modeló la vulnerabilidad en todas sus cartas.
Él compartió abiertamente sus fracasos cuando dijo, quiero hacer el bien. Cuando quiero hacer el bien no lo hago, y cuando trato de no hacer el mal de todas maneras lo hago. También en sus sentimientos, cuando él dijo, les he dicho todos mis sentimientos. También sus frustraciones, cuando él dijo, fuimos aplastados y completamente abrumados y pensamos que nunca saldríamos vivos. Y también sus temores, cuando él dijo, cuando vine a ustedes me sentía débil y atemorizado y tembloroso. Por supuesto que ser vulnerable es un riesgo. Puede ser aterrador bajar sus defensas y abrir su vida a otros. Cuando revela sus fracasos, sus sentimientos, sus frustraciones y sus temores, se está arriesgando a que lo rechacen. Pero los beneficios hacen que valga la pena arriesgarse. La vulnerabilidad es emocionalmente liberadora. A abrirse le quita el estrés, neutraliza sus temores y es el primer paso a la libertad. Ya hemos visto que Dios le da gracia al humilde, pero muchos malinterpretan la humildad. La humildad no es menospreciarse a sí mismo o negar sus fortalezas, es ser franco acerca de sus debilidades. Esto es la humildad. Cuanto más franco sea, más recibirá la gracia de Dios. Recibirá también la gracia de otros. La vulnerabilidad es una cualidad que atrae. Nos sentimos atraídos naturalmente a personas humildes. La pretensión repele, pero la autenticidad atrae. Y la vulnerabilidad es el camino a la intimidad. Por eso es que Dios quiere usar sus debilidades, no solo sus fortalezas. Si todo lo que la gente ve son sus fortalezas, se desanimarán y pensarán, bueno, eso está bien para él, pero yo nunca seré capaz de hacer eso. Pero cuando ven a Dios usándolo a pesar de sus debilidades, los anima a pensar, tal vez Dios puede usarme también. Nuestras fortalezas crean competencia, pero nuestras debilidades crean comunidad. Va a llegar un momento de su vida en que tendrá que decidir si quiere impresionar a las personas o las quiere influenciar. Puede impresionar a las personas desde la distancia, pero tiene que acercárseles para influenciarlas. Y cuando haga eso, podrán ver sus defectos. Y eso está bien. La cualidad esencial para el liderazgo no es la perfección, sino la credibilidad. Las personas tienen que ser capaces de confiar en usted o no lo seguirán. ¿Cómo puede aumentar su credibilidad? No pretendiendo ser perfecto, sino siendo franco. Y el último consejo de esta lección es, gloríese de sus debilidades. Pablo dijo, voy a gloriarme solo de lo débil que soy y de qué tan grande que es Dios para usar tanta debilidad para su gloria. En lugar de proyectarse como una persona segura de sí misma e invencible, véase como un trofeo de la gracia de Dios. Cuando Satanás le apunte sus debilidades, no lo contradiga, sino que llene su corazón de alabanza para Jesús, que entiende cada debilidad de nosotros, y para el Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestras debilidades. Algunas veces, sin embargo, Dios convierte una fortaleza en una debilidad para usarnos aún más. Jacob era un manipulador que se pasó haciendo tramas y después huía de las consecuencias. Una noche luchó con Dios y le dijo, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Y Dios dijo, está bien. Pero después agarró el músculo de Jacob y le dislocó su cadera. ¿Cuál es el significado de eso? Dios tocó la fuerza de Jacob, el músculo del muslo que es el más fuerte del cuerpo, y lo convirtió en una debilidad. Fíjense, desde ese día en adelante Jacob caminó cojeando de manera que nunca más se correría de nada. Le forzó a depender en Dios, le gustara o no. Si quiere que Dios lo bendiga y que lo use grandemente, tiene que estar dispuesto a caminar cojeando por el resto de su vida, porque Dios usa a las personas débiles. Y la pregunta para considerar el día de hoy es, ¿estoy limitando el poder de Dios en mi vida al tratar de esconder mis debilidades? ¿En qué necesito ser transparente para que pueda ayudar a otros?